Antes de que existieran los países, antes de los mapas, antes de que el ser humano supiera siquiera escribir su propio nombre, la Tierra era inmensa, era salvaje, indomable. Solo había viento, solo había polvo, solo había calor y frío que se alternaban sin piedad. Caminaban pequeños grupos de humanos siguiendo animales que podían alimentarles o ríos que podían matarles. Cada día era una batalla, cada día era supervivencia, cada día era lucha y no había tiempo para pensar en mañana, porque el mañana era un misterio. Solo existía el ahora, crudo, exigente, eterno. Cada paso que daban estaba marcado por el hambre, un hambre que no era pasajera, sino profunda, honda, que calaba hasta los huesos y nublaba la mente. Y es que sobrevivir no era un objetivo, sobrevivir era un ritual, era una coreografía de instintos, era un acuerdo silencioso con la tierra. Las noches eran negras como el pensamiento más profundo, densas como el silencio de un mundo sin palabras. El fuego era un sol y era su protección. El fuego era su compañía y alrededor de las llamas se reunían cuerpos, cansados, cubiertos de polvo, de cicatrices, recientes y antiguas. Nadie hablaba del futuro, nadie podía imaginarlo. Solo existía el presente, solo existía ese momento en el que cada respiración podía decidir la vida o la muerte. Y un día, en medio de la nada, alguien hizo algo insignificante. Alguien se agachó, recogió unas semillas pequeñas, duras, casi invisibles entre la tierra. No eran frutos, pero el hambre empuja a probar lo impensable. Se las llevó a la boca, las masticó, las sintió ásperas, amargas, difíciles, pero no mataban. Y cuando algo no mata, se convierte en una posibilidad. Otros comenzaron a recogerlas, llenando sus manos y llenando sus pieles, llevándolas consigo en sus largos caminos. Sin saberlo, llevaban el inicio de algo que cambiaría el mundo. Y con el tiempo alguien se cansó de morder granos duros, de romperse los dientes, de pelear con la naturaleza. Y tomó 2 piedras y comenzó a triturarlos, golpe tras golpe. El grano se volvió polvo grueso. Alguien mezcló ese polvo con agua y tal vez por curiosidad, tal vez por accidente o tal vez por hambre, se formó una pasta gris, espesa, sin forma, sin aroma. Nada prometía que aquello fuera importante, pero cuando el hambre manda, todo se vuelve valioso. Y esa masa cayó sobre una piedra caliente, cerca del fuego. El calor la transformó lentamente. El agua desapareció. La superficie se endureció. El aroma ya cambió. Y dejó de ser solo un grano. Ya era algo nuevo. Era algo que podía sostenerse, que podía transportar, repartir. Lo partieron, lo probaron. No era un manjar, pero llenaba. Llenaban mucho más que las semillas solas. Yo te cuento que sin saberlo, habían creado el primer pan de la historia. Pero no hubo aplausos, tampoco celebración. Solo notaron que funcionaba. Y lo que funciona en la supervivencia se repite. Al día siguiente, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cada repetición marcaba un paso silencioso hacia algo mucho más grande. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría la historia humana para siempre. Y es que una masa quedó olvidada. Tal vez alguien se distrajo, tal vez hubo peligro, tal vez simplemente estaban demasiado cansados. La mezcla de harina y agua reposó bajo el aire, bajo un cielo que guardaba secretos invisibles. Y cuando volvieron, la masa había cambiado, había crecido, estaba llena de burbujas, parecía viva y nadie entendía qué pasaba. Pero el hambre
No, espera. La pusieron al fuego y el resultado fue diferente. Fue más ligera, fue mucho más suave, más fácil de masticar, más generosa con el cuerpo. Y sin saberlo habían descubierto la fermentación. El aire mismo invisible había entrado en su comida. Ese día, el ser humano domesticó lo invisible. El pan dejó de ser solo alimento, se convirtió en ventaja, en energía que duraba más, en fuerza para caminar más lejos, en tiempo para pensar con menos desesperación. Y cuando el cuerpo deja de luchar cada segundo por sobrevivir, la mente se libera. Los grupos empezaron a notar algo mucho más. Las plantas donde surgían los granos crecían en lugares específicos. Si algunas semillas caían cerca de donde se quedaban, al tiempo crecían más. Y por primera vez, la comida no solo se encontraba, sino que se producía. Por primera vez alguien podía mirar al mañana y saber que algo estaba allí. Por primera vez apareció el mañana. Y con el mañana nació el futuro. El pan obligó al ser humano a quedarse. Y al quedarse surgieron aldeas. Con las aldeas llegó la cooperación. Y con la cooperación las reglas. Y con las reglas la sociedad. Todo por una simple mezcla de harina y agua. Siglos después, en Egipto, el pan dejó de ser improvisación y se volvió arte. Habían hornos de barro, manos expertas, masas que alimentaban nuevas masas. Y nació la masa madre, el pan de ayer, dándole la vida al pan de mañana. Una cadena viva que atraviesa generaciones. El pan se volvió salario, se volvió ofrenda, se volvió símbolo sagrado. Representaba continuidad, estabilidad, vida que podía sostenerse. Los imperios crecieron sobre campos de trigo y las guerras se pelearon por tierras fértiles. Las rutas comerciales surgieron porque alguien necesitaba grano y las ciudades se levantaron porque el pan permitía que miles de personas vivieran juntas. Cada ladrillo de civilización tiene polvo de harina en su historia. Y mientras los reyes gobernaban y los templos se elevaban, en cada hogar alguien amasaba. Un gesto sencillo, repetido millones de veces, sosteniendo el peso de todo el mundo. Yo te cuento que hoy cuando una mano presiona la masa sobre una mesa, está repitiendo un movimiento que tiene miles de años. No es solo cocina, es memoria ancestral, moviéndose a través del cuerpo humano. Cada burbuja en el pan es aire atrapado, como lo fue hace milenios. Cada aroma, al hornearse, es el mismo que sintieron personas que jamás imaginaron que estaban construyendo el futuro. El pan es humilde, pero cambió el destino humano, mucho más que coronas y ejércitos, porque cuando el ser humano aseguró su comida, tuvo un espacio para crear todo lo demás: el arte, la música, las historias, los sueños. Y todo comenzó cuando alguien mezcló la harina y el agua, sin saber que estaba amasando civilización. Y cada vez que el pan se parte y se comparte, se repite el gesto más antiguo de comunidad, y es dividir para que todos vivan. Parceros, si esta historia les hizo ver algo tan cotidiano con otros ojos, suscríbanse al canal, porque aquí no vamos a contar solo datos, contamos los momentos que cambiaron el destino humano. Muchas gracias por ver este video, por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad que mira mucho más profundo de lo evidente. Y quédate con esto, y es que las cosas más grandes de la humanidad no siempre nacen de planes. Muchas veces nacen de algo pequeño, repetido con paciencia, hasta transformar el mundo, como el pan, o como tú. Bendiciones para todos, hasta pronto. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré
por la vida del mundo es mi carne. Juan 6:5-1.